La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Continuamos con profundo gozo en esta preciosa oportunidad que el Señor, en su gracia soberana, nos concede: estudiar toda la Biblia de manera sistemática, expositiva y reverente. Hoy, para la gloria de Dios, seguimos avanzando en el maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles, contemplando cómo Cristo continúa edificando su iglesia por medio de su Espíritu. El Señor nos ha bendecido abundantemente a lo largo de este estudio y oramos para que cada uno de ustedes, quienes nos siguen fielmente y escudriñan con nosotros la palabra de Dios, esté recibiendo más gracia, más luz, más convicción y una edificación sólida para su vida espiritual. Porque cuando la Escritura es abierta con fidelidad, el Señor habla, corrige, consuela y transforma. Les animamos también a participar activamente en este ministerio de edificación, evangelismo y discipulado, compartiendo este podcast. Nunca sabemos hasta dónde puede llegar una enseñanza fiel de la palabra. Dios puede usarla para fortalecer a un creyente débil, afirmar a una familia en la verdad o incluso traer salvación eterna a quien aún no conoce a Cristo. También le recordamos que este estudio bíblico forma parte del ministerio de la IBR Labranza de Dios de Villavicencio como una expresión concreta del cuidado pastoral hacia nuestros miembros y asistentes, y también hacia todos aquellos que en distintos lugares desean crecer con nosotros en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Les exhortamos entonces a asumir este estudio con disciplina espiritual, con hambre de verdad y con oración. No estudiamos la Biblia para acumular información, sino para conocer más al Señor, amarle con mayor profundidad y vivir para su gloria. La madurez cristiana no ocurre por accidente. Es fruto de la exposición constante, humilde y obediente a la palabra de Dios. Como nos recuerda el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esta es nuestra convicción reformada. La Escritura es suficiente, autoritativa y eficaz para formar hombres y mujeres maduros en Cristo. Pero recordemos algo muy importante. Este estudio no reemplaza la vida de la iglesia. Dios no diseñó el crecimiento cristiano para vivirse en aislamiento. Nos llama a aprender junto a otros y enseñar a otros lo que vamos aprendiendo. Esto comienza en el hogar, continúa en la congregación y se fortalece en la comunión de los santos. El medio ordinario que Dios estableció para nuestra edificación es la iglesia, la comunidad visible del pacto, el cuerpo de Cristo.
Allí somos pastoreados, corregidos, animados y enviados. Por eso, si aún no lo ha hecho, busque con diligencia una iglesia sana, fiel a la predicación expositiva de la palabra. Y si está comenzando, inicie un estudio bíblico en su hogar, con su familia o con algunos hermanos. El Señor se complace en bendecir estos esfuerzos cuando se realizan con fidelidad y reverencia. Sigamos adelante, con perseverancia. Abramos la Biblia con humildad. Escuchemos con atención, obedezcamos con fe y que todo sea para la gloria de Dios. Ahora, como lo hacemos siempre, antes de comenzar un estudio bíblico, encomendémonos al Señor en oración. Si Él no usa este instrumento para glorificarse y para proclamarse, trabajamos en vano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por ti mismo, en nosotros, porque sabemos que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Enséñanos cada día y en cada momento a hacer tu voluntad y permítenos, por medio de la transformación de nuestro entendimiento, gracias a la renovación en el Espíritu Santo, comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora, Señor, al disponernos a estudiar tu santa palabra, necesitamos de tu Santo Espíritu. Avívanos y llénanos para servirte con reverencia, para exponer y leer tu palabra con dignidad, decoro y sobre todo para tu gloria. Para edificación de quienes nos siguen, de quienes estudian con nosotros, de quienes nos escuchen. Ayúdanos a mostrar a Cristo y a exaltarlo para que quienes nos siguen reciban por tu gracia la palabra viva y eficaz en corazones preparados como tierra buena para una cosecha abundante. Padre, por amor de tu iglesia, tu familia, tus escogidos en Colombia, ayúdanos en este proceso de elecciones parlamentarias y presidenciales. Pon un gobernante y unos legisladores que garanticen tiempos de paz y de libertad para seguir sirviéndote, para seguir predicando, para seguir discipulando, evangelizando, adorando juntos con libertad y con gozo. Y que muchos colombianos sean encontrados por ti, sean edificados, sean llamados a la salvación. Permítenos, Señor, ver tu bendición en un país donde cada día más y más colombianos te creen, te obedecen, te temen, te amen y te sirvan. Que muchos colombianos aprendamos a amarnos unos a otros y a amarte como el único Dios verdadero, por sobre todas las cosas, el único Salvador y el único Rey. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Amén. Finalmente, recuerden que sus oraciones, comentarios y comunicaciones son de gran bendición para nosotros. Ustedes pueden contactarnos por medio de la aplicación WhatsApp en los teléfonos 311-480-9545 y también 311-848-4052. Ahora, sin más dilaciones, vamos a nuestro estudio de la Biblia. Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos
y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se presentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Como ustedes bien pudieron detectarlo y entenderlo, este pasaje tiene como asunto central el sermón de Pedro a los judíos el día de Pentecostés. Hechos 2, 14 al 21, nos muestra un hombre restaurado, una escritura cumplida. Queridos seguidores, queridos estudiosos, queridos oyentes que llegan por primera vez a este programa, cuando leemos el sermón de Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 al 21, lo primero que salta a la vista
no es solo el contenido del mensaje, el contenido del sermón, sino el hombre que lo está predicando. Este es Pedro, el mismo que semanas atrás negó 3 veces al Señor, el que tuvo miedo frente a una criada, y ahora lo vemos de pie delante de multitudes proclamando a Cristo sin titubear. ¿Qué pasó? Sería la pregunta lógica, ¿verdad? Pasó la gracia, pasó la restauración, pasó la fidelidad del Cristo resucitado, que no desecha a los suyos cuando caen, sino que los levanta. Esa es la experiencia que todos hemos tenido al seguir a Cristo. Los que no siguen a Cristo y los que no creen en Él no pueden hablar de una experiencia tan gloriosa como esta, tan llena de misericordia y de amor, y sentirlo, ser objeto de ello, es algo que no se puede describir. Aquí vemos algo profundamente arraigado en la doctrina de la Reforma protestante del siglo XVI. La perseverancia de los santos no descansa en la fuerza del creyente, sino en la fidelidad del Señor, en la suficiencia de Cristo, en la omnipotencia de Dios. Como diría Juan Calvino, nuestra fuerza no está en nosotros, sino en que Cristo nos sostiene con su mano poderosa. Pedro está completamente restaurado, y el que negó a Cristo ahora lo confiesa públicamente y osadamente. Eso hace el Espíritu Santo en un corazón quebrantado, en un corazón que pasó por la humillación, en un corazón que experimentó el verdadero arrepentimiento. Pero mire algo muy importante. Aunque Pedro está lleno del Espíritu Santo y ha ocurrido el milagro de las lenguas de fuego sobre sus cabezas y el entendimiento y el hablar en diferentes lenguas, él no deja la Biblia a un lado. Él no se aparta de la palabra, de las cosas reveladas, de los hechos de Cristo. No se apoya en su experiencia personal. No dice, no necesito la Escritura, tengo revelación fresca. No, definitivamente no. ¿Qué es lo que hace Pedro? Abre el profeta Joel, cita la Escritura, argumenta desde la palabra. Lo que tiene que hacer todo predicador hoy en día y lo que tiene que hacer el profeta neotestamentario, no que se anticipa a cosas que van a suceder o a cosas nuevas, sino que habla únicamente lo que está escrito. Eso es profundamente presbiteriano, es profundamente un arraigo de las iglesias históricas, de las iglesias de la Reforma protestante. El Espíritu Santo no vino a reemplazar la Escritura, sino a iluminarnos para entenderla, para creerla y para obedecerla. Recuerden que el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo vine a cumplirla. Como enseña la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 1 y el ordinal 6, todo el consejo de Dios está expresamente declarado en la Escritura, o puede deducirse de ella por buena y necesaria consecuencia. Hasta ahí la Confesión de Fe de Westminster. El derramamiento del Espíritu no fue un espectáculo emocional, como muchos hoy pretenden anunciarlo y practicarlo. Fue el cumplimiento de la gran promesa. Fue la evidencia de que Cristo realmente resucitó y que ascendió a la diestra del Padre. Fue la señal de que el reino ya había irrumpido en la historia de la humanidad. Llegó el reino de Dios. El reino de Dios está aquí. Ya fue anunciado de esa manera. Y Pedro termina esa sección con una afirmación que todavía hoy estremece, que todavía hoy impacta, que todavía hoy hace arder el corazón. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
No todo el que admire a Jesús, no todo el que tenga simpatía por la religión, por los evangélicos, no todo el que crea a su manera, el que invoque, el que clame, el que reconozca su necesidad de un Salvador y reconozca a Cristo como el gran don, la gran respuesta a esa necesidad. La respuesta eficaz, definitiva. Porque, como decía Agustín de Hipona, Dios creó al hombre sin el hombre, pero no lo salvará sin el hombre. Es decir, la gracia es soberana, pero el llamado es real. Arrepiéntete, cree, invoca. Si eres movido a eso, estabas destinado desde la fundación del mundo para responder. Si no te conmueve la palabra, si no te conmueve el amor de Dios, si no te conmueven las inmensas misericordias del Señor en la encarnación, en la vida, en la obediencia, en la santidad, en la perfección, en la muerte injusta, en el derramamiento de la sangre de Cristo para perdonarte, pues no hay nada. Necesitas invocar eso, necesitas invocar a Dios, necesitas invocar a Cristo. El gran día del juicio, nadie escapará por cultura religiosa ni por tradición familiar, que mi papá, que mi abuelo, que mi bisabuelo, que mi tatarabuelo, nada. Solo aquellos que invoquen de corazón el nombre del Señor Jesucristo como Salvador de pecadores y juez de vivos y muertos, encontrará la salvación. En Hechos 2, 22 al 36, podemos ver con toda claridad que la cruz no fue un accidente. Desde el versículo 22, Pedro entra al corazón del Evangelio, Jesucristo, y lo hace con una claridad impresionante. No suaviza el mensaje, no acomoda el discurso para no incomodar, como hoy se nos suele enseñar en los seminarios o como se nos recomienda en el estilo de la predicación. Les dice, en otras palabras, ustedes lo vieron, ustedes saben lo que pasó, ustedes participaron. La muerte de Cristo no fue un accidente político, no fue un error judicial, no fue que las cosas se salieron de control. Fue el plan eterno de Dios. Como dice el texto, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Tenemos una tendencia que es muy propia de nuestra condición de pecadores, nuestra naturaleza caída, de juzgar a Dios dentro del tiempo y el espacio. No sé por qué, pero muchos piensan que Dios obra y Dios es y Dios está sujeto al tiempo y al espacio como nosotros. Esto es un asunto de la eternidad y hasta la eternidad. Aquí vemos una verdad gloriosa y profunda, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana caminando juntas. Desde el lado de Dios, propósito eterno, sabiduría perfecta, gracia maravillosa. Desde el lado del hombre, pecado real, culpa verdadera, necesidad horrenda. La cruz fue el punto donde la justicia divina fue satisfecha y la misericordia fue desplegada. Me encanta la frase de alguien que dijo o escribió alguna vez: la injusticia más justa, la muerte de Cristo. El Catecismo Mayor de Westminster enseña que Cristo, como nuestro mediador, satisfizo plenamente la justicia de Dios y reconcilió a su pueblo consigo mismo. Eso no es poesía religiosa, es sustitución penal, es expiación real. ¿Cómo nos hace falta entender con claridad esto? Cristo murió como el Santo de Dios, apartado para la obra redentora, y su muerte no fue derrota, fue el camino hacia la exaltación. Pedro insiste muchísimo en la resurrección. ¿Por qué? Hago un paréntesis aquí para recordarles que ya estamos en el tiempo de la Cuaresma. Estamos a 40 días de la
conmemoración de los misterios de la muerte, de la sepultura, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estos hechos, estos misterios, esta noticia maravillosa de este sacrificio cruento, cruel, doloroso, pero necesario, debe ser motivo de reflexión para todo cristiano verdadero. Nada de paseos de olla, nada de vacaciones, nada de jolgorio, nada de reuniones familiares. No, tiempo para la familia, tiempo para meditar, tiempo para pensar, tiempo para adorar, tiempo que se nos da precioso para que podamos sumergirnos en los misterios de la redención. Ahí les dejo esa exhortación y les vuelvo a repetir la pregunta antes del paréntesis. Pedro insiste en su sermón muchísimo en la resurrección y la pregunta es ¿por qué? Vamos a tratar de responder. Porque la resurrección es la vindicación pública del Hijo de Dios. Es la declaración divina de que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Como diría Martín Lutero, la resurrección es el amén de Dios a la obra consumada de Cristo. El Padre quedó absolutamente satisfecho en su justicia. Aplacó su ira. Escuche bien esto. Primero, la tumba vacía elimina el reproche de la cruz, el oprobio de la cruz. La tumba vacía demuestra que el pecado fue pagado. Y tercero, la tumba vacía asegura nuestra esperanza. Y Pedro no predica esto como una teoría. Dice, nosotros somos testigos. ¿Dónde reposa nuestra fe? ¿Dónde se basa nuestra fe? En Cristo, la piedra principal, pero en el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento que anunciaron a Cristo y su muerte redentora, y sobre el testimonio de los apóstoles que lo vieron, lo escucharon, lo tocaron y estuvieron en todos los acontecimientos que sucedieron para nuestra redención. Nosotros somos testigos, dice Pedro, con toda claridad y con toda seguridad. Cristianismo no es mito, como muchos han querido hacernos creer. Cristianismo no es filosofía elevada, nada de gnosticismo, ni de iniciados, ni nada de esas cosas. El cristianismo es sencillamente historia redentora. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Cristo ascendió, Cristo derramó su Santo Espíritu y Cristo volverá glorioso para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahora, mientras tanto, desde el cielo, Jesucristo gobierna como Señor. No le quepa la menor duda a nadie que el que verdaderamente está gobernando es Jesucristo. Por eso Pedro concluye con esa declaración contundente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Señor y ungido, Señor y Mesías. Aquí está el centro de todo. Jesús es el Señor. No me diga que no comprende. Cosa más sencilla y más claramente explicada, además de la asesoría del Espíritu Santo, no le permite equivocarse. Aquí está el centro de todo. Jesús es el Señor. No solo Salvador que perdona, sino Señor que gobierna también. Rey que demanda lealtad. Examínese, usted que está escuchando, ¿hasta dónde va su lealtad? Nosotros hemos venido proclamando y en el centro de nuestra predicación está Cristo como el único y suficiente Salvador. Pero muchos quieren admitir a la Virgen María, a los ángeles, ahora invocan el universo, bueno, a tantos otros dioses o a tantos otros seres. María, la Madre del Señor, es bienaventurada, es venerable, es admirable, es digna de imitarse. La primera parte del Ave María es bíblica, pero como lo dijo el Papa actual,
es necesario reconocer que María no es corredentora. Espero no ofender a nadie porque mi propósito no es ofenderlo. Pero si la palabra de Dios los ofende, bueno, esa es otra cosa. Necesitamos centrar nuestra fe y nuestra atención en Cristo, no en nadie más. Porque a mí me interesa la salvación de su alma. A mí me interesa su seguridad. A mí me interesa su esperanza. A mí me interesa su gozo en esta vida tan difícil para cruzar. Solo Cristo, nada más. Como confiesa el credo niceno de Constantinopla. Y su reino no tendrá fin. Él es rey, no lo ponga en tela de juicio. Él gobierna. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el capitán de los creyentes. ¿Cómo podemos mirar esto desde la óptica pastoral para nosotros hoy día? Queridos seguidores, amados, escuchas. Este texto nos deja varias verdades muy claras. Número 1, la restauración total de una persona es posible. Pedro es prueba viva de eso. Segundo, el Espíritu y la Escritura nunca se contradicen. Número 3, la cruz fue plan eterno, no un accidente. Número 4, la resurrección es la base de nuestra esperanza. Número 5, Jesús no es opcional, es el Señor, el único Rey verdadero, el Salvador. En una cultura como la nuestra, donde muchos quieren un Cristo cómodo, emocional, hasta sentimental y sin autoridad, porque al fin y al cabo cada uno de nosotros hace lo que bien le parece, este pasaje nos recuerda que el Evangelio es glorioso, pero también es confrontador. No basta admirar a Jesús, hay que invocar su nombre, con todo lo que implica esa invocación. No es solo asunto de una ejaculatoria, hay que rendirse a su señorío, hay que pertenecer a su iglesia, como miembro, como parte viva de ese cuerpo, porque la fe bíblica no es individualismo espiritual, es incorporación al cuerpo de Cristo. Y todo esto surge de una convicción firme, segura, inamovible. Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo. Jesús es el único Salvador. Que el mismo Espíritu que descendió en Pentecostés nos conceda hoy arrepentimiento sincero y todos los días fe viva y una pasión renovada por su palabra. Amén. Queridos miembros y asistentes de la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios de Villavicencio, no estoy equivocado cuando los exhorto continuamente a enamorarse de la palabra de Dios. Ruego al Señor que todos los miembros y asistentes a la iglesia en Villavicencio tomen este podcast como parte de la administración pastoral para nutrir, alimentar, cuidar sus almas. Con todo amor, con toda entrega, he dedicado mi vida a esto y he dedicado 35 años a la ciudad de Villavicencio. Un día responderán por esto. Aprovechenlo y reciban la bendición de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, seguimos avanzando en el libro de Hechos de los Apóstoles, paso a paso, con calma, con reverencia, viendo cómo nuestro Rey resucitado continúa edificando su iglesia por medio de su palabra y de su espíritu. No es la historia de hombres brillantes, es la historia de Cristo gobernando, llamando, salvando y formando su pueblo. La palabra de Dios no se corre, se saborea, no se despacha, se recibe con fe. Si el Señor lo permite y en su buena voluntad, continuaremos en nuestro próximo podcast. Les animamos con cariño.
No dejen de acompañarnos en esta tarea hermosa de escudriñar la Escritura. Oren por nosotros. Oren para que seamos fieles al texto bíblico como corresponde a nuestra convicción presbiteriana y reformada, creyendo que la predicación expositiva es uno de los medios ordinarios que Dios ha establecido para edificar su iglesia. Y si el Señor pone carga en su corazón, comparta este estudio con otras personas cercanas a su vida. Una conversación, un enlace enviado, una recomendación sencilla, pueden ser instrumentos en las manos de Dios para traer luz y esperanza. Este es un esfuerzo colombiano, hecho desde Colombia y para Colombia, la tierra donde el Señor, en su providencia soberana, nos ha plantado para hacer luz y sal. No hablamos desde el orgullo nacional, sino desde la gratitud. Dios nos puso aquí y aquí queremos servirle anunciando a Cristo con claridad y amor. Reciban un abrazo fraterno, aunque sea a la distancia. Que el Señor les bendiga abundantemente, que les sostenga en su gracia, que fortalezca su fe y que cada día experimenten más y más el gozo de caminar con Él. Hasta pronto, si Dios así lo quiere. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.